Muy buenas tardes, quien les saluda Euris Hernández, estudiante de la Universidad Peruana Unión en la maestría de Investigación y Docencia Universitaria. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el currículo restaurador. Normalmente asociamos o escuchamos la palabra currículo y entendemos que el currículo es ese conjunto de conocimientos con el cual el individuo se capacita, se forma para emprender en la sociedad. Pero también conocemos que el currículo está entrelazado con algunos ejes del saber que le dan como especie de forma. Pero en este caso, ¿por qué currículo restaurador? Bien, primero porque entendemos que Dios es nuestro creador. Y como seres creados por Él, tenemos que partir de la fuente de la sabiduría divina. Y esta la podemos sustentar en el conocimiento de la vida. En el currículo restaurador vamos a encontrar algunas características entre las que se destaca su capacitación. Si bien es cierto, ningún currículo debe desfasar el conocimiento de las ciencias, este no es el caso, ¿verdad? El currículo capacita en el conocimiento de las ciencias, las artes, la alimentación, el relacionamiento y todo lo trabaja de forma transversal. Es decir, entendiendo al individuo como un ser integral. Al mismo tiempo, el currículo restaurador procura la satisfacción del individuo desde el área emocional, profesional y social. Por último, el currículo restaurador proyecta, es decir, hace que el individuo trascienda, que el ser humano trascienda en su estilo de vida, que sea consciente, que cree hábitos saludables, que sea reflexivo, que al mismo tiempo pueda ser crítico, que pueda analizar entre lo bueno y lo malo, discernir, al mismo tiempo que desarrolla esa capacidad de servicio que permite entender que no es un agente individual, sino que forma parte de un todo. Y al mismo tiempo lo capacita para vivir en la eternidad. Mire, ningún currículo capacita al ser humano para vivir eternamente. Porque la filosofía tradicional conoce o constituye al ser humano como el ser que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. No hay nada más allá de para el ser humano. Pero en nuestro caso, desde nuestra cosmovisión de la filosofía adventista, estamos convencidos de que el ser humano se capacita para vivir eternamente. Y se capacita para vivir eternamente porque así fue originalmente creado. Solo que por ciertas circunstancias perdió el horizonte, pero estamos enrumbados hacia la eternidad. Definitivamente que sí. Por esta razón, entendemos lo importante de que el currículo se centre en el estudiante. ¿Y por qué se centra en el estudiante? Porque miren, todo debe apuntar a la constitución de un individuo reflexivo, es decir, que razone, y que dentro de su raciocinio pueda entender y reconocer que Dios es su creador y a través de la contemplación pueda transformarse y proyectarse en la sociedad donde se desarrolla. Dentro de ese conocimiento científico, con sentido de responsabilidad, con una actitud desinteresada, con dominio propio, que son habilidades y virtudes que el ser humano desarrolla para la buena convivencia. Y mire, cuando yo uso la palabra contemplación, aquí me hago la idea o hago la comparación, el paralelismo. Nuestros hijos imitan rasgos de sus padres, con los que no nacen genéticamente, pero que gracias a la contemplación diaria de sus padres, ellos lo hacen de manera tan espontánea que incluso hasta las personas que están fuera pueden reconocer que o pueden identificar a nuestros hijos como parte de nosotros porque se parecen a nosotros. Y justamente es lo que hace el currículo restaurador. Restaura la imagen de Dios en el estudiante.
a través de la contemplación, a través de la reflexión, al mismo tiempo que lo reconoce como un ser crítico, como un ser integral, como un ser holístico, ¿verdad? No que tiene separado la conciencia con los hábitos de vida, no, para nada. Es un ser que lo que piensa, lo actúa, lo reproduce, lo vive, ¿ok? Además de eso, el currículo restaurador cultiva un carácter íntegro y fortalece o promueve la construcción de un carácter íntegro. ¿Y por qué un carácter íntegro? Porque en la sociedad, incluso en la actual, y aún más en la actual diría yo, en la sociedad actual, el individuo debe reconocer la importancia de preservar, de mantener, de cultivar los valores, valores que le van a servir a él para aceptarse como individuo y al mismo tiempo respetar y aceptar a los con quienes comparte. Además de eso, el currículo restaurador promueve la creatividad, porque miren, cuando Dios creó a Adán y Eva, lo primero que le delegó fue colocarle nombre a todo lo que veía. Ustedes saben la creatividad que tuvieron que tener Adán y Eva para ubicar según las características de cada animal un nombre. Entonces, es una característica innata y esa característica innata debe ser bien aprovechada en función del desarrollo integral del individuo. Por último, el dominio propio de sus emociones y sus pasiones. No hay nada más peligroso que un ser humano que haga única y exclusivamente lo que se le ocurra. Cuando un ser humano es reflexivo, entiende que cada acción genera una reacción y que cada acción individual, por muy individual que sea, afecta al entorno. Entonces, cuando entiende que él no vive solo, que no es un individuo aislado, sino que sus acciones representan una consecuencia tanto para él como para el resto, entonces va a entender que debe tener dominio propio de sus emociones y sus pasiones. Pero el estudiante no construye esto solo. Existe un agente. Este agente es la guía, es el orientador, es el que ejemplifica. Incluso yo pudiera decir, es el que vivifica lo que el estudiante debe aprender. Y ese es el docente. Es decir, nosotros los docentes tenemos una inmensa responsabilidad como agentes claves en la conciencia en la creación de conciencia y responsabilidad de nuestros estudiantes. Porque debemos basarnos, acudir constantemente a la fuente de la sabiduría. Alejados de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Y efectivamente es lo que nos pide en este momento para poder ser docentes ganados al currículo restaurador. Porque como estamos tan asidos a la fuente de la sabiduría, que es Cristo mismo, entonces difícilmente podamos impartir un conocimiento incongruente con nuestras acciones y con lo que pensamos. Por lo tanto, mantenemos una sintonía con la filosofía adventista y la conocemos. Ningún docente que pretenda guiar, orientar y ejemplificar el conocimiento de la verdad debe estar fuera de la filosofía adventista o debe desconocer la filosofía adventista, porque de otra manera, pues podría equivocarse en la forma en cómo interpreta o vive la vida. ¿Ok? Por último, reconoce la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿verdad? Porque es un ser creado, entre el hombre y Dios, del que depende, entre el hombre y sus semejantes, porque no es una isla. Entonces, cuando el docente vive esto, entonces está capacitado para enseñar. Por último, podemos resumir que el currículo está centrado en el estudiante.
Como está centrado en el estudiante, el docente tiene que identificarse como representante de Cristo y sentir esa responsabilidad, porque Él es el orientador. Al mismo tiempo, el currículo cultivará en el estudiante un espíritu de servicio, dominio propio, grandeza y humildad, y conjugará cada área del conocimiento con la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Fortalecerá los valores de reflexión, autonomía y creatividad. Y por último, utilizará los métodos y las metodologías dinámicas. Es decir, ¿por qué dinámica? Porque el conocimiento es dinámico, es variante. Y al mismo tiempo lo va a contextualizar con el entorno en el tiempo y el espacio en que se desarrolle. Y va enfocado a la realidad presente. Creo que he dicho lo que corresponde a lo que es el currículo restaurador. Te agradezco tu apoyo al escucharme y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.